El siguiente episodio es de carácter documental y busca analizar crímenes reales desde una perspectiva criminológica. Todo contenido se presenta respetuosamente con fines informativos, sin intención de fomentar ninguno de los actos que serán abordados y solo es apto para mayores de 18 años. Respetamos la memoria de las víctimas y sus familias. Se recomienda discreción. Hola, soy Darío Hernández. Y yo, Vero Paglione. Y esto es Hernández Paglione, Asesinos Seriales. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a enfocarnos en un tema y en un caso que creo que todos conocemos. En el Buenos Aires de los años 70, entre las calles empedradas de Montserrat, una mujer de apariencia refinada y modales impecables ocultaba un oscuro secreto. María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, más conocida como Gilla Murano, se convirtió en la primera asesina serial reconocida de la historia criminal argentina. Nacida en Corrientes, en 1930, Gilla se trasladó a Buenos Aires, donde se casó con el abogado Antonio Murano y tuvo un hijo llamado Martín. A pesar de su formación como maestra, nunca ejerció. Se dedicó a la usura, ofreciendo préstamos a conocidos y vecinos, prometiendo jugosos intereses. Su vida social era activa. Se jactaba de haber tenido más de 250 amantes y mantenía una imagen de mujer sofisticada y culta. Pero detrás de esa fachada se escondía una mente calculadora. Cuando las deudas comenzaron a acumularse y las exigencias de la devolución aumentaron, Gilla optó por una solución letal: el cianuro. Entre febrero y marzo de 1979, 3 mujeres cercanas a Gilla murieron en circunstancias sospechosas. Nilda Adelina Gamba, fallecida el 11 de febrero de 1979, vecina de Gilla. Ella comenzó a sentirse mal tras compartir un té. Murió al día siguiente. El certificado de defunción indicó paro cardíaco no traumático, evitando así la autopsia. La segunda es Lelia Élida Chicha Formizano de Ayala, fallecida el 22 de febrero de 1979. Amiga de Nilda, también compartió un té con Gilla. Fue encontrada muerta frente al televisor, con restos de comida y una taza de té a su lado. La causa de muerte fue atribuida a un infarto de miocardio. Y la tercera fue Zulema Mema del Giorgio de Venturini, fallecida el 24 de marzo de 1979, prima segunda de Gilla. Cayó desvanecida en el pasillo de su edificio.
y falleció camino al hospital. Posteriormente se descubrió que había ingerido cianuro y además faltaban pagarés por 20 millones de pesos que había entregado a Gilla. La hija de Carmen, Diana María Venturini, notó la desaparición de los pagarés y alertó a la policía. Esto llevó a la exhumación de los cuerpos de Nilda y Lelia. En ellos se encontraron rastros de cianuro, confirmando la sospecha de envenenamiento. El 27 de abril de 1979, Gilla fue detenida en su hogar. Durante el proceso judicial se descubrió que había falsificado certificados de defunción y que había manipulado las escenas de los crímenes para evitar sospechas. En 1982 fue absuelta por el juez Ángel Mercado, pero en 1985 la Cámara del Crimen revocó la absolución y la condenó a prisión perpetua por triple homicidio. El caso tuvo una amplia cobertura mediática. Gilla fue apodada la envenenadora de Montserrat. Su historia fue incluida en el libro y la serie de televisión Mujeres Asesinas, donde incluso, al final, apareció proclamando su inocencia. Realmente confundimos ley con justicia, sin tener en cuenta la enorme diferencia que existe entre ambos conceptos. No hace mucho, una mujer infiel era condenada a morir apedreada. Hasta 1950 la mujer argentina no tenía derecho a votar. De la ley del talión a nuestros días, la ley, adaptada a las costumbres de diferentes países, permanentemente sufrió modificaciones, tratando cada vez más de aproximarse a la justicia. Pero la ley es humana, mientras que la justicia es divina. La ley cambia, la justicia es permanente. Debemos aceptar entonces que la ley, como creación humana, puede también equivocarse. Puedo asegurarles que en mi caso se equivocó y mucho. A lo mejor los medios de difusión me posibiliten explicar mi historia con toda la verdad apoyada en pruebas científicas irrefutables. Será una historia muy particular, pero real, se los aseguro. En una extrema simplificación y refiriéndome exclusivamente a la causa penal, les diré que fui condenada por 3 asesinatos por envenenamientos. En 2 de ellos los análisis forenses demostraron que no existían pruebas de envenenamiento. Los contenidos de cianuro encuadraban dentro de las extraídas en 12 cuerpos normales que fueron analizados. ¿Recuerdan que para la ley todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Bueno, en mi caso dijeron todo ciudadano es culpable hasta que pueda demostrar fehacientemente su inocencia. El tercer caso es diferente. En el cuerpo de mi pobre prima sí encontraron veneno. Una cantidad realmente increíble. Cuando llegué al departamento, el portero me avisa que mi prima había caído por las escaleras y un médico del edificio estaba atendiéndola. Le practicó durante bastante tiempo respiración boca a boca. ¿Qué me dicen? Boca a boca. En el juicio se omitió esto, ignorando que quien atiende a un paciente que tomó cianuro corre el riesgo de morir, o al menos de sufrir graves ulceraciones. Quedan completamente llagados. Imagínense que unas pastillas de cianuro del tamaño de una aspirina a un hombre fuerte lo mata en segundos. En mi prima ya era una cantidad equivalente a unas 20 pastillas que fueron ingeridas por ella sin dejar rastro alguno de lesión en todo el cuerpo. ¿Por dónde pasaron esas pastillas? Fue atendida por varios médicos en la guardia y falleció aproximadamente a las 2 horas de su caída. Qué curioso, ¿no? En mi vida cometí muchos errores, pero puedo jurar por lo más sagrado que jamás hice daño físico a nadie. Durante su tiempo en prisión, Gilla mantuvo una actitud desafiante. En 1995 fue liberada tras cumplir 16 años de condena, beneficiada por la ley del 2x1.
se supo que envió cajas de bombones a los jueces que ordenaron su liberación como muestra de agradecimiento. Ya en libertad, Gilla participó en programas de televisión y dio entrevistas, manteniendo siempre su postura de inocencia. Falleció el 23 de junio de 2014 en un geriátrico del barrio porteño de Belgrano, siendo sepultada con una versión acortada de su nombre en el cementerio de la Chacarita. La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas. Me traje masas con una condición que las comas de la... ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Fue idea suya? No puedo decir. No lo diga, no lo diga. ¿Y usted qué quiere? ¿Que coma una? Claro. ¿Dónde Que me des el la gusto compró? de comer una. Ay, Si no vos... no, esto engorda todo. No, yo No, pero si vos tenés un físico... No engorda. No como porque engorda. Ah, No como se porque echó engorda. atrás, Come, ¿viste? llévelo. El caso de Gilla Murano plantea interrogantes sobre la naturaleza del mal y cómo una persona puede ocultar intenciones tan oscuras tras su fachada de amabilidad y sofisticación. También nos invita a reflexionar sobre la cobertura mediática de estos casos y cómo la sociedad consume estas historias. A veces olvidando el dolor de las víctimas y sus familias. Gilla Murano fue más que una asesina, fue un fenómeno social que expuso las grietas de una sociedad que en su momento prefirió mirar para otro lado. Yo creo personalmente que este es uno de los casos más conocidos, incluso fue muy mediático. Creo que cualquier persona que no esté en el ámbito y que no consuma contenido, incluso sobre el que trata esta nueva versión de nuestro contenido, conoce el caso. Yo creo que una de las cosas que más tengo presentes de este caso en particular es que yo era chico en ese momento, éramos chicos en ese momento, cuando fue con Mirta Legrand y le ofreció masas finas. Como en cierto punto ironizando, como parodiando Sí, como, lo que como un pasaba. chiste. Después, notas de colores, podemos decir de que se declaró amante de presidentes. O sea, ella era una amante orgullosa. Ella estaba orgullosa de ser amante y era totalmente impune, se sentía totalmente impune de todo lo que había hecho. Una vez más estamos viendo en otro nuevo caso de asesinos seriales que quien comete los crímenes no siente la gravedad, no ve la gravedad. Y la verdad es que quienes no hayan visto Mujeres Asesinas alguna vez, yo creo que la versión que creó Nacha Guevara para Mujeres Asesinas es totalmente impecable y totalmente fiel a la historia real, como tantos otros casos, porque la verdad que es una serie que personalmente me gusta mucho. A Gilla yo pedí conocerla y cuando la conocí era tan normal, digamos. Era una señora tan normal que chocó mucho con la imagen que yo me había hecho de ella. Entonces como que tuve que decidir si iba a ir por el camino de lo que ella me había mostrado o por lo que yo creía que era el personaje. Y elegí ir por mi lado, porque la verdad que no era atractivo como persona. Qué curioso, ¿no? Sí. Yo que no estoy mucho en este tema, que me estoy metiendo por este proyecto que es tuyo y en el cual yo te acompaño, me doy cuenta que las víctimas no son recordadas. Siempre es recordado quien lo hace. Y eso es algo muy, muy difícil de sobrellevar, ¿no? ¿Cómo las familias pueden sobrellevar estas historias? Por ejemplo,
viniendo un poquito más al presente, cómo la familia de Fernando pudo sobrevivir a que se hiciera una película sobre Nahir y no sobre su hijo. Entonces, me doy cuenta episodio tras episodio, ¿no? Yo que no estoy muy plantada en esto, me pasa eso. Sí, es que, aunque no parezca, es un patrón muy común. Es algo muy común que se le dé protagonismo al victimario. Lo vimos en Rodeo Puch, lo vimos también en el capítulo anterior de Mateo Banks, que no es un caso tan conocido. Estamos hablando de los años 20, ¿no? Por ejemplo, en lo que fue Banks. Lo vemos también en el primer capítulo, que es el más viejo, del que podríamos charlar y que seguramente sí, el petiso charlaremos. orejudo, el primero que estuvo el primero que fue catalogado. Claro. Nadie se acuerda a quiénes pasó a otra vida. Y eso es algo que yo voy aprendiendo, ¿no? Porque esto también es un aprendizaje para mí, porque este proyecto es tuyo y vos sos quien está más abocado a esto, pero yo voy aprendiendo eso. O sea, yo no sé los nombres de las personas fallecidas, ¿entendés? No, las voy aprendiendo ahora con los casos, pero no se sabe. Claro, es que no se enfoca nunca. Nunca se enfoca en la víctima. O sea, vos misma lo estás diciendo. Estamos en una sociedad general, porque, o sea, en casos también internacionales, más allá de que nosotros nos enfocamos más que nada en lo que es nacional. Muchas veces en casos internacionales, por ejemplo, en el caso Ted Bundy, en el caso hay un asesino también serial que nunca me sale el nombre, que también hubo una serie de Netflix. O sea, las series, los documentales, todos se basan en quienes fueron victimarios. Se le da un protagonismo tan mediático y tan potente y tan importante a quien comete estas atrocidades que a las mismas víctimas. O sea, nunca nadie se puso a pensar, quizá incluso nos incluyo, porque este guión que armamos no se basa en qué sucedió después, por ejemplo, con esos 20 millones, si en algún momento se recuperaron, si no se recuperaron. ¿Cómo siguen las familias de estas mujeres? Claro. Estas mujeres tenían hijos, tenían nietos. Sobre todo eso. No se toma como protagonista a la víctima, y mucho menos a la familia, ¿no? Pero convengamos de que no invitaron a la hija de esta última víctima, que fue clave para descubrir. Incluso quien toma protagonismo en cierto punto relevante es la hija de esta última víctima. De las víctimas anteriores se sabe poco y nada. Y la verdad que es un tema que está muy hablado, muy charlado. Hasta podríamos decir que ya está gastado. Pero realmente, o sea, también cosas que me voy acordando en el momento, ¿no? Sobre este caso en particular, llegó incluso a ser tapa de revistas haciendo desnudo. Ese es uno de los casos más icónicos, pero por el amarillismo que llevó. Así que, bueno, muchísimas gracias por compartir una vez más este nuevo capítulo con nosotros. Espero que lo puedan disfrutar y los esperamos dentro de 15 días. En esto que es Hernández Paglione, Asesinos Seriales. Hasta luego. Adiós. Vivo de lo más tranquila. En primer lugar, esas muertes no existieron, porque yo no maté a nadie. Aunque te parezca mentira, estoy con la conciencia tranquila. ¿Pero de qué murió esta gente? Hicieron, no sé. Todos han muerto de muertes distintas. Uno no sé si fue el corazón, otra no sé qué fue. Han muerto de muertes distintas. Pero yo puedo decirlo tranquilamente, ante Dios y ante la Virgen, que yo no maté.